Muy buenas noches y bienvenidos a esto que se llama De 0 a 100 en diagnóstico automotriz. Esta semana estamos repasando el tema de sensores de oxígeno y en la clase de ayer vimos unos casos de estudio. ¿Cuáles fueron ellos? La forma de la señal analizada a través de un escáner de un Chevrolet Optra, de una Renault Duster Turbo de inyección directa y de un Mazda 3 Skyactiv. ¿Cuál era el objetivo? Analizar cómo se veían gráficamente a través del escáner estas señales. También hicimos un breve repaso de los sensores de oxígeno de banda ancha y los sensores de oxígeno convencionales, pues la parte de la teoría. El objetivo de hoy es hacer una práctica simulando fallas en el sensor de oxígeno a través de, en banco. Tenemos una computadora montada en banco de trabajo, vamos a simular el funcionamiento del sensor de oxígeno y vamos a generarle fallas. Vamos a saber qué pasa cuando hay una desconexión de tierra en el elemento generador de señal. Vamos a ver qué sucede cuando afectamos la alimentación o la tierra del elemento calefactor. Y estas son cosas que nos van a permitir comprender ¿qué debo diagnosticar antes de cambiar un sensor de oxígeno? Porque si el problema del sensor está antes a la entrada de las señales, posiblemente la señal de salida hacia la computadora tenga problemas y no sea causa del sensor de oxígeno. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un sensor de oxígeno de 4 cables convencional para simular estas fallas. Quédense hasta el final porque lo que viene va a ser de alto nivel. De 0 a 100 en diagnóstico automotriz. El camino al éxito es una ruta que decidimos seguir y en este caso fue en diagnóstico automotriz. Esta ruta nos lleva por dificultades, por obstáculos, por caídas, pero esto se basa en decisión. ¿Qué decisión tomamos? ¿Seguimos o abandonamos? Y este es un pequeño ejemplo de lo que es seguir adelante con una decisión a pesar de las dificultades que se nos presenten. Round 10 scheduled for 12. Time, get over it. Go, time in, let's go. Tony Weeks checking the tape on the left glove of Castillo. They touch gloves, and here we go again. WBC, WBO unification lightweight title fight. Oh, what a left hook by Castillo, and Corrales is down. The mouthpiece comes out. 4, 5, 6, 7, 8. Come to me. You all right? You want to continue? Okay, here we go. Time. Come in. They get the mouthpiece back. He was up at 8. Put it in. Let's go. Here we go. Gusin trying to get involved. What a dramatic moment here in round 10 as Corrales hits the canvas. Castillo looking to finish it here. He goes down again. Takes the mouthpiece out. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come there. You all right? I'm going to penalize. Taking 1 point off. Time. 1 point off here. 1 point off. 1 point. Excessive spitting out of the mouthpiece. A point deducted. Come on. You're spitting out the mouthpiece. To make matters even worse now in a get inside on him now. Dreadful round for Corrales. Down 2 times here in the 10th. Again, Castillo going back to work. And if Corrales can get through this round, the dynamic of the fight has now changed to the point where he may very well need a knockout. With 1:35 to go, he's got a long way to go, Corrales. But he just hurt Castillo with the right hand, or at least pushed him back. That was astonishing, and he hurts him with a hook. Corrales comes back a straight right. Now Castillo against the ropes. Unbelievable. And so. We're all standing here. Mandalay Bay. Corrales coming back after being on the canvas twice here in the 10th. And Castillo steps back. Corrales swinging. Castillo's in trouble. Weeks steps
El camino al éxito en diagnóstico automotriz. Lo que acabamos de ver fue un evento de boxeo que se realizó en Las Vegas en mayo del 2005 y era un combate entre José Luis Castillo y Diego Corrales. En el 10º asalto, Diego Corrales cayó 2 veces consecutivas y luego de eso se recuperó y se quedó con la victoria. ¿Por qué hacemos una relación de este evento con el diagnóstico automotriz? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con vehículos que tienen una alta complejidad para ser diagnosticados, se convierten en un problema, en un dolor de cabeza, nos vamos a acostar pensando en esa falla, y ese vehículo se puede prolongar y prolongar hasta que se nos sale de las manos. Esa situación nos ha pasado a nosotros y posiblemente en alguna ocasión también les ha pasado a ustedes. Entonces, el objetivo de estos entrenamientos es darles información técnica de alto valor que ya hemos utilizado en nuestros propios diagnósticos y queremos que sea lo más fácil de interpretar para ustedes, para que estos diagnósticos cada vez sean más sencillos, que si han habido caídas o dificultades durante las jornadas de diagnóstico, estas nos sirvan de aprendizaje para superarlas y que con este conocimiento que les estamos entregando a ustedes, basados en nuestra experiencia, sus procesos de diagnóstico sean mucho más fáciles y eficientes, ¿ok? Bueno, entonces ya entrando en materia, lo que tenemos aquí es un diagnóstico que vamos a realizar con un sensor de oxígeno convencional y lo que vamos a hacer es analizar estas 4 señales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a simular la falla en una computadora y nos vamos a apoyar de 3 herramientas de diagnóstico para comprender este funcionamiento y cómo se comporta las señales con las fallas que vamos a simular, ¿ok? Entonces, para esta actividad, ¿qué vamos a utilizar? Un sensor de oxígeno convencional de 4 cables. Una computadora de Chevrolet Spark versión WR. Esta es la versión de esta computadora. Este es un Chevrolet Spark 1.0. También un multímetro UNIT UT33. Es un multímetro básico, no es un multímetro automotriz, no es un multímetro genérico. Y un escáner Launch X431 Pro 3 en su versión 5.0. ¿Ok? Listo. También vamos a utilizar el Magnum Smart Probe 2.0, que es una herramienta que nos va a permitir simular señales. ¿Qué vamos a hacer acá? Este es el esquema de conexiones de la computadora y aquí las que vamos a utilizar son unas alimentaciones de tierra. Aquí nos dice que la tierra para el SM son los pines 3, 24, 28 y 67, pero les vamos a mostrar una forma de simplificarlo. Y también la alimentación de 12 voltios, 30, en el pin 30, 12 voltios de batería y en el pin 29, 12 voltios bajo llave. También vamos a utilizar el pin 44 para la señal de sensor de oxígeno y el pin 56 para la línea de diagnóstico hacia el escáner, ¿ok? Y esto es lo que vamos a hacer. Conectamos el Smart Pro para alimentar el sensor de oxígeno que vamos a alimentar con positivo y con una señal de pulso del elemento calefactor, y aquí con el cable verde y el amarillo claro vamos a tener las señales del elemento generador. ¿Cuáles son esas señales? Tierra del elemento generador y la señal variable hacia la computadora. También tenemos una línea de tierra, pero estas tierras, como son comunes, solamente conectando una, las otras 3 van a quedar habilitadas. Y también con este equipo vamos a alimentar los 12 voltios bajo llave y la alimentación de positivo de batería. El multímetro lo vamos a conectar a tierra, una tierra constante, y a positivo, y el positivo lo vamos a conectar en la señal de voltaje variable que va desde el sensor hacia la computadora. Aquí es donde vamos a diagnosticar. Y el escáner lo vamos a conectar a la computadora. Ya les mostramos cómo sería esa conexión. Listo.
Esto no es necesario que lo realicen. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes vean en banco de trabajo unas pruebas que se pueden realizar en el vehículo de una forma muy fácil y sencilla. Y también que si ustedes encuentran una falla en el vehículo, puedan determinar si la falla se encuentra de este lado de las señales o de este lado del sensor de oxígeno. ¿Ok? Bueno, vamos adelante. ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos montado el banco de trabajo y la computadora conectada. Entonces vamos a correr el video y lo vamos a ir estudiando. Bueno, por acá vamos a verificar primero la temperatura a la que se encuentra el sensor de oxígeno. Entonces el sensor de oxígeno en la parte de contacto con los gases de escape nos está mostrando 163 grados centígrados. Está un poco por debajo de la temperatura de funcionamiento normal. Sin embargo, a esa temperatura él va a generar señal. ¿Qué es lo que está haciendo la computadora? La computadora va a detectar esa temperatura para que cuando esté por encima de los 300 o 350 grados, ella pasa de circuito abierto de lazo abierto a lazo cerrado, que es la transición entre no tener control de la mezcla y pasar a hacer gestión electrónica en base a la información generada por el sensor de oxígeno. Entonces, aunque este sensor está por debajo de los 300 o 350 grados, vamos a ver que sí está generando señal. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro sensor de oxígeno de 4 cables. Esta es la línea de conexión porque aquí llega al conector, ya lo tenemos alimentado. También tenemos el puerto de diagnóstico. En este puerto de diagnóstico alimentamos positivo, que es la alimentación del puerto. Es la misma alimentación de positivo hacia la computadora. Tenemos también una línea de tierra y tenemos la línea de datos. Esta línea de datos viene de la computadora directamente hacia el escáner. Esto lo realizamos así porque está en banco, pero estas tres señales llegan directamente al escáner cuando conectamos en el puerto de diagnóstico o en el OBD2. ¿Ok? Listo. Tenemos este que es este es un escáner que hace diagnóstico vía Bluetooth, es inalámbrico. Entonces este es el conector que iría al OBD2, pero es inalámbrico y es el que le envía la información al escáner. Listo. También tenemos nuestro escáner X431, un multímetro genérico, la computadora del vehículo, que ya habíamos mencionado, es de un Chevrolet Spark 1.0 y el laboratorio es Magnum Smart Probe 2.0. Aquí tenemos la alimentación hacia el sensor y la línea que nos está llevando la señal de voltaje y de tierra hacia la computadora y hacia el conector de diagnóstico. ¿Ok? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el vehículo y estamos aquí entrando. Estamos en la ruta de conexión. Seleccionamos Chevrolet y vamos a hacer la ruta de conexión. Aquí el escáner se está comunicando vía Bluetooth a través del conector, está haciendo conexión hacia la computadora. Aquí ya estamos seleccionando modelo, vehículo, la especificación del vehículo y ya está haciendo comunicación escáner con la computadora. Aquí ya hubo comunicación y nos está mostrando el mapa topológico de los sistemas que podemos diagnosticar. Entonces, en esta oportunidad empezamos a hacer el barrido de todos los sistemas y en azul nos va a mostrar los sistemas que dejó escanear. En este caso, solo nos dejó escanear SM o computadora. Los otros no los detectó porque obviamente no están presentes en este momento. Ya tenemos solamente un módulo identificado y vamos a entrar. Entonces aquí entramos al módulo de computadora.
tipo de computadora, y nos da las opciones o el submenú. ¿Qué vemos acá? Tenemos la posibilidad de leer códigos de falla. Aquí entramos a leer códigos y nos va a mostrar muchos códigos de falla, porque obviamente la computadora no está detectando todos estos elementos, solamente tenemos conectado el sensor de oxígeno. En el programa completo de entrenamiento vamos a encargarnos de borrar todos esos códigos de falla, dejando operativo cada uno de esos subsistemas, ¿ok? Entonces esto es solamente para caso de ejemplo, y vamos a entrar a flujo de datos. Entonces vamos a ver los datos que tiene disponible la computadora. Son 28 en este caso, para este módulo. Pero vamos a analizar el sensor de oxígeno. Entonces seleccionamos sensor de oxígeno, confirmamos, y ya nos está mostrando lectura del sensor de oxígeno. ¿Qué nos está mostrando? 0 voltios, porque no está generando señal en este momento. Entonces vamos a proceder. Aquí encendemos el multímetro, está para leer voltaje, y lo que vamos a hacer es que a través de este componente, este elemento, una candelita, vamos a generar contaminación en el sensor de oxígeno. Pues hablando de contaminación o de mezcla, el multímetro ya empezó a detectar variación de voltaje, ¿ok? Y se ve tanto en el multímetro como en el escáner. Pero pasamos a la función de gráfica y empezamos a generar señal. Estamos generando contaminación en el sensor de oxígeno y él está generando señal. Entonces vemos la fluctuación de 0 a 700 milivoltios en el multímetro, y también el escáner nos está leyendo esa gráfica. Lo que está mostrando el multímetro es lo que está graficando el sensor. Entonces estamos leyendo de forma externa con el multímetro la señal, y la computadora nos está identificando ese valor que está leyendo el multímetro. Entonces aquí estamos simulando una mezcla rica. Liberamos y el sensor de oxígeno ya nos empieza a mostrar pobreza. Contaminamos y empezamos a verificar la variación de voltaje, tanto en el multímetro como en el escáner. Listo. Estamos ya generando aquí contaminación, vuelve a cruzar, es como si estuviera leyendo riqueza cuando está en el punto más alto de la gráfica y pobreza cuando está en el punto más bajo. Ok, aquí ya estamos graficando. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Estamos verificando las dos líneas. Estas líneas superiores son del elemento calefactor y las otras dos líneas inferiores son del elemento generador. Vamos a desconectar una línea, la línea del señal hacia el sensor de oxígeno, y dense cuenta lo que sucede con la computadora. La computadora, cuando está desconectada la señal de voltaje de sensor hacia la computadora, la señal que lleva de 0 a 1 voltio, la computadora automáticamente se pone en modo de desconexión y arroja un valor cercano a 429 milivoltios. Este valor le indica a la computadora que no está detectando señal del sensor de oxígeno. Entonces, si vemos con el escáner este comportamiento en el sensor de oxígeno, tenemos que entrar a analizar si es un problema de conexión o es un problema del sensor que está interrumpido. En este caso estamos generando contaminación en el sensor y no hay ninguna variación porque la línea está desconectada. Listo. Entonces no está llegando señal del sensor hacia la computadora. ¿Qué sucede si desconectamos la tierra del sensor? En este caso desconectamos la tierra del sensor y sucede lo mismo. La computadora entra en modo de desconexión de esa señal y nos muestra un valor similar, 432 milivoltios. Entonces lo que tenemos que tener presente es
que si por algún motivo vemos este tipo de comportamiento, un voltaje cercano a medio voltio o 500 milivoltios, debemos determinar primero si hay un problema de conexión entre la tierra o el positivo o la señal del elemento generador. Entonces, esto es algo muy importante porque ver esta señal no necesariamente es indicativo de que el sensor de oxígeno está defectuoso. Podemos tener un sensor de oxígeno trabajando correctamente, pero problemas en la tierra del elemento generador o en la señal que va hacia la computadora. ¿Ok? Aquí lo que hicimos es que intercambiamos la tierra del elemento generador y la tierra del elemento calefactor, porque teníamos la señal pulsante en el elemento generador. Aquí esta es la señal PWM que va al elemento calefactor, pero si desconectamos el elemento calefactor, vean lo que sucede con la señal, empieza a tener un incremento aunque no la estemos contaminando. Entonces, cuando el sensor de oxígeno no está alimentado en tierra, también nos afecta la señal. Aquí volvimos a conectar la tierra y dense cuenta que está progresivamente recuperando la lectura de pobreza. Entonces, si el elemento calefactor también tiene la tierra desconectada, podemos ver problemas en la señal. Aquí ya están normalizadas todas las líneas, estamos generando contaminación y vemos que efectivamente el sensor está generando señal y la computadora lo está leyendo, ¿ok? Y nos lo está mostrando a través del escáner. Entonces, esta es la importancia de verificar siempre señales antes de cambiar el sensor de oxígeno. Ya sabemos que la desconexión de tierra o la señal del elemento generador nos va a poner el voltaje aproximadamente en 430 milivoltios. Y una desconexión de tierra del elemento calefactor también nos va a empezar a afectar la señal un poco diferente. ¿Listo? Esta es la línea que va desde el sensor hacia la computadora y está conectada también con el multímetro. Pero vamos a simular el voltaje con el equipo Magnum Smart Probe 2.0. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Estamos leyendo la señal generada con este dispositivo. Este dispositivo genera una señal de 0 a 1 voltio y podemos hacer verificaciones para descartar problemas de cableado. Listo. Entonces aquí este dispositivo nos simula la señal del sensor de oxígeno. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar la línea del sensor de oxígeno hacia la computadora, que en este momento está conectada, y la vamos a reemplazar por la señal generada por el equipo Smart Probe 2.0. Ahí estamos generando señal con el sensor de oxígeno. Verificamos en el multímetro y verificamos también en el escáner. Contaminación y generación de la señal. En ese momento la señal se está generando por el sensor de oxígeno. Y la prueba que vamos a realizar es reemplazando la señal del sensor de oxígeno por la señal simulada con el laboratorio. Entonces desconectamos el sensor de oxígeno, quedó fuera, y vamos a conectar el laboratorio en esa entrada de la computadora. Entonces este laboratorio está generando señal de 0 a 1 voltio, es una señal regulable que podemos ampliar o reducir, y aquí lo que estamos haciendo es una verificación de la entrada de la computadora. Esto se puede hacer en el vehículo en el conector del sensor de oxígeno o a la llegada de la señal a la computadora, y con eso podemos verificar problemas de cableado. Entonces aquí se está simulando la señal con este laboratorio, una señal, en este caso está simulando la señal de 0 a 1 voltio del sensor de oxígeno y la estamos regulando
para ver las variaciones que está detectando la computadora. Y la computadora está leyendo esta señal. La señal viene del laboratorio y llega por este cable hacia la computadora, y es lo que estamos viendo aquí. Una señal que va de 0 a 1 voltio, de riqueza y pobreza, y la podemos ampliar o reducir para hacer verificaciones. Aquí estamos verificando también que la computadora esté leyendo correctamente la señal. La desconectamos y se puso en lectura de 430 voltios aproximadamente. Volvemos a conectar el sensor de oxígeno, y cuando ya está conectado el sensor de oxígeno, la computadora cae a tierra. ¿Sí ven? Pasó de 430 voltios a 0 voltios, porque el sensor de oxígeno está detectando pobreza. Cuando le damos contaminación al sensor de oxígeno, él empieza a generar señal suave, suave, y a medida que vamos contaminando, él va empezando a detectar variación de la señal, pobreza y riqueza. Listo. Este es un método que compartimos con ustedes, y en este caso estamos viendo el voltaje en este espacio de la pantalla del escáner, y es la misma lectura que está haciendo con el multímetro. Entonces, con el escáner estamos leyendo en rango de voltaje y en gráfica. Esa es la configuración que tenemos en este momento del escáner para la señal de sensor de oxígeno. Desconectamos la señal y vuelve a quedar en modo de 430 milivoltios. Y cuando veamos esto, entonces ya saben, lo primero que se debe verificar es que haya una buena conexión de la señal generada por el sensor de oxígeno, y que la tierra del sensor en el elemento generador sea correcta. Listo. Antes de cambiar un sensor de oxígeno, desconectamos la tierra del sensor, la intercambiamos, y vemos que si conectamos tierra nuevamente, él pasa a leer voltaje. Desconectamos la tierra del elemento calefactor y vemos la alteración de la señal. El voltaje empieza a subir levemente, se empieza a incrementar. Esa es la tierra del elemento calefactor. Aunque el elemento calefactor esté desconectado, estamos generando aquí contaminación, y el sensor de oxígeno sí detecta la variación, pero dense cuenta que la señal está siendo afectada por tener la tierra del elemento calefactor desconectada. Entonces, cuando tenemos problemas en la tierra o en el positivo del elemento calefactor, esto también nos va a afectar la señal generada por el sensor de oxígeno. Entonces, esta práctica iba enfocada más que todo a verificar condiciones que se pueden presentar en un diagnóstico de sensor de oxígeno, o fallas que logramos simular, y nos van a dar comportamientos deficientes del sensor, pero no es falla del sensor. ¿Ok? Tierra del sensor de oxígeno desconectada nos altera la señal también. Volvemos a conectar la tierra del elemento calefactor y la señal empieza a normalizar nuevamente. Entonces, muy importante tener en cuenta que una falla de sensor de oxígeno se puede generar también por problemas en las señales de alimentación. Ok, con esto damos por terminado el procedimiento de simulación de fallas en banco de trabajo del sensor de oxígeno. Es muy importante que ustedes tengan presente que si hay problemas en la señal de positivo bajo llave o en la tierra del elemento calefactor, la señal del sensor de oxígeno que sale por esta línea se va a ver afectada. Y si por algún motivo tenemos problemas de conexión en la tierra del sensor de oxígeno o en la señal que va hacia la computadora, si alguna de las dos está desconectada, la computadora entra en un modo
de lectura donde va a generar un voltaje cercano a 430 voltios y esto nos va a indicar que tenemos problemas en alguna de las dos señales del elemento generador. Entonces, antes de cambiar el sensor de oxígeno, tenemos alguna de esas alteraciones, verifiquémoslas primero porque puede haber problemas en la línea del sensor de oxígeno a la entrada del sensor o a la entrada de la computadora, y una forma fácil de hacerlo es a través de un multímetro genérico, sencillo o convencional. Entonces es una herramienta muy práctica y muy sencilla con la cual podemos hacer muy buenos diagnósticos. Ok, en ese momento estaríamos finalizando el proceso de la prueba de banco del sensor de oxígeno. También nos queda pendiente para la siguiente clase una simulación en un software para simulación de fallas. Entonces muy atentos porque esa clase va a estar muy interesante. En esta segunda parte de la clase de hoy les vamos a mostrar cómo elevar el conocimiento sobre todo el sistema de inyección electrónica de combustible, así como lo vimos en el sensor de oxígeno, pero en todos los otros elementos. No sin antes compartirles primero un pequeño o un corto video de un factor importantísimo en este tema del diagnóstico automotriz. Entonces los dejo con ello y continuamos con la segunda fase del entrenamiento, que va a ser de altísimo nivel. No se desconecten y lleguen con nosotros hasta el final. Opening round of the championship, a couple young guns on the front row set to battle it out on this newly flooded circuit. Ok, esto del camino al éxito en diagnóstico automotriz tiene mucho que ver con el tema de la pasión. ¿Y a qué nos referimos con eso de la pasión? Es a la pasión por los autos, que esto es algo que nos identifica y que llevamos por dentro. ¿Ok? Listo. Bueno, en esta segunda parte del entrenamiento queremos compartir con ustedes unos entrenamientos previos que ya habíamos hecho, y uno de ellos fue sobre bobinas de encendido. Vimos de 0 a 100 en sistemas de encendido y analizamos desde bobinas convencionales hasta las bobinas de última generación. También estuvimos estudiando los sistemas de aceleración, cuerpos de aceleración motorizados, pedales electrónicos, y fuimos de 0 a 100 en ese sistema.
vimos los principios de funcionamiento y cómo se diagnostica. En esta oportunidad queremos presentar a ustedes el programa profesional y es de 0 a 100 en sistemas de inyección electrónica de combustible. ¿Qué contiene este programa? Vamos a analizar 3 líneas de estudio. La primera, sensores. Vamos a tomar sensor por sensor y los vamos a estudiar con la metodología que ustedes tuvieron en este entrenamiento. Igual vamos a hacer con los actuadores. Vamos a estudiarlos uno a uno y veremos los casos de estudio, todo igual con la misma metodología. También estudiaremos la línea de control, computadoras, periféricos y códigos P. Pero esto no se queda acá. También les vamos a incluir un bonus que trae fallas simuladas, lo que hicimos hoy con el sensor de oxígeno. Luego de estudiarlo, vamos a simular fallas para comprenderlo mucho mejor. También información técnica, aparte de la página que les compartimos y les enseñamos a trabajar para descargar planos y esquemas, les vamos a compartir otras complementarias y los hacks de taller. ¿Qué son los hacks? Son trucos en diagnóstico que hemos recopilado en nuestra experiencia y los vamos a compartir con ustedes. ¿Listo? Bueno, toda esta información la logramos comprimir en algo que se llama de 0 a 100 en inyección electrónica de combustible. Es un entrenamiento 100% en línea y todo el contenido va a estar al alcance de su mano. Lo pueden estudiar en un celular, en una tablet, en un computador, en un televisor plano, una pantalla, y va a estar disponible para ustedes por todo un año. ¿Listo? Normalmente cada sección, la de sensores, la de actuadores y la de control, por separado tienen un valor de $47. Eso nos lleva a un valor total de $141. Pero en esta oportunidad, y siendo fieles a las personas que nos acompañaron desde el entrenamiento anterior y que tuvimos un receso, en esta oportunidad el programa va a tener un valor de $27 y es la última, el último evento en el que el programa va a estar en este valor. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque queremos que muchas personas nos conozcan, queremos que esta información llegue al mayor número de técnicos posible y queremos mantener o beneficiar a las personas que estuvieron constantes en el grupo durante todo este tiempo. Y a quienes son nuevos también vamos a mantener este presupuesto del programa, solamente $27 por todo un año. El programa actualmente tiene 67 módulos de estudio y va a estar disponible por todo un año. Si analizamos, estos $27 equivalen a menos de $3 por mes. Y esa información la van a tener ustedes disponible las 24 horas, se van a ajustar a su tiempo y a su horario y van a poder ir evacuando las lecciones con un cronograma que nosotros les vamos a entregar. ¿Listo? ¿Qué es importante para que ustedes lo tengan en cuenta? La decisión. Es importante tomar decisiones acertadas en el momento en el que se nos presentan esas oportunidades. Este es un momento de decisión. Y es la decisión de continuar con los diagnósticos como lo venimos haciendo, con las dificultades, con pocos conocimientos, con dudas, o tomar la decisión de acceder a una información técnica de altísimo valor para mejorar nuestras habilidades en cada una de las actividades que realicemos. ¿Ok? También es un tema de pasión. No nos dejemos llevar por ese día a día que nos agobia, que nos hace olvidar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, y es este tema de los autos, ya sea preparándolos, corriéndolos, reparándolos, pero que no se nos olvide eso. ¿Ok? Bueno, el camino al éxito en diagnóstico automotriz va a tener una herramienta y ustedes van a poder utilizar este entrenamiento como una herramienta de gran valor para optimizar su desempeño al momento de atender los vehículos. ¿Ok? Bueno, este valor de $27 del entrenamiento es un programa que está alojado en una plataforma de entrenamiento, algo equivalente, guardando las proporciones, a un Netflix, pero Netflix es una plataforma de entretenimiento y es válido. Esta es una plataforma de entrenamientos, entonces en la plataforma de entrenamientos ustedes pueden acceder al programa
con cualquiera de estas opciones. Está disponible a nivel internacional y ustedes pueden acceder al entrenamiento con disponibilidad de horario, ya que la plataforma está abierta al público las 24 horas. Este entrenamiento tiene una garantía y si por algún motivo ustedes dicen no cumple con mis expectativas, no es lo que yo esperaba, tienen 7 días para decidirlo, y si su decisión es no, ese programa no es lo mío, Hotmart les va a hacer una devolución total de la inversión que ustedes hicieron. Entonces, en ocasiones cuando uno compra un repuesto, sobre todo partes eléctricas, le dicen a uno, no, esta parte no tiene garantía. Este programa tiene garantía y ustedes tienen garantía sobre la inversión que van a hacer en este programa de formación. Este entrenamiento va a estar disponible hasta el sábado 9 de noviembre. ¿Por qué hasta el sábado? Porque es un evento extraordinario que realizamos para llevar a ustedes el programa en este presupuesto. Después de esta fecha, el programa vuelve a su valor estándar de $141. Entonces, muchachos, aprovechen la oportunidad. Es muy valiosa la información que hay aquí. Ustedes ya conocen la metodología, entonces los invitamos a tomar acción, que esa decisión los lleve a crecer en sus conocimientos en diagnóstico automotriz a través de una herramienta de altísimo valor que ustedes van a poder tener disponible durante todo un año, las 24 horas del día, y con la cual van a poder crecer y apoyarse. También durante el uso de este entrenamiento, ustedes van a poder acceder a un chat donde nos van a poder hacer consultas, se van evacuando pues en orden de ingreso de la información, pero no van a estar solos. La idea es poderlos acompañar para que ustedes se sientan que no están solos en este tema del diagnóstico automotriz. Les vamos a compartir los enlaces para poder acceder al entrenamiento y van a poder adquirirlo. Muchachos, esta es una oportunidad que los invitamos a aprovechar porque no va a volver a estar disponible en este presupuesto. Entonces, continuamos mañana con la última parte del entrenamiento, donde vamos a simular unas fallas y esperamos que nos sigan acompañando porque viene mucha más información de alto valor. Ok, muchachos, ya lo saben, el programa profesional de 0 a 100 en diagnóstico automotriz va a estar disponible por esta semana en ese presupuesto. Aprovechenlo al máximo y vamos a estar atentos por si tienen alguna duda o inquietud. Vamos a dejar en la descripción y en el grupo una línea de contacto para que nos consulten sus dudas o inquietudes y las responderemos en el menor tiempo posible. Muchas gracias y recuerden que mañana continuamos con la clase de el simulador de fallas en línea. Nos vemos en la siguiente clase y aprovechen el entrenamiento.